Me llamo Salomón, hijo de David, el gran rey de Israel. No puedo decir que mi camino hacia el trono fue sencillo, ni que mi vida estuvo destinada a ser tranquila. Desde el principio, mi historia estuvo marcada por la intriga, el desafío y una enorme responsabilidad. Imaginen un tiempo en el que Israel estaba dividido internamente, donde incluso en la propia familia del rey había discordia y rivalidad. Mi medio hermano, Adonías, intentó reclamar el trono antes de que mi padre, David, falleciera. La tensión creció y, aunque yo era joven, entendía bien las luchas que estaban en juego. Pero, en medio de todo, Dios tenía un plan para mí, uno que ni siquiera yo comprendía plenamente. Cuando finalmente fui ungido como rey, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Me encontraba frente a una nación entera, llena de esperanzas, pero también de expectativas. ¿Qué podría hacer yo, alguien tan joven e inexperto, para estar a la altura de lo que Israel necesitaba? Los ojos de mis consejeros y mis soldados estaban sobre mí, y sentía que en cada paso, una decisión errónea podría significar el fin de mi reinado. Entonces, una noche, algo extraordinario ocurrió. Tuve un sueño, uno que jamás podría olvidar. Dios me habló en ese sueño, y su voz resonaba con una mezcla de amor y autoridad, algo que era imposible de describir con palabras. «Pídeme lo que desees, y te lo concederé», me dijo. Imaginen estar en presencia de Dios y tener la libertad de pedir lo que fuera. Podría haber pedido riquezas, poder sobre mis enemigos o una larga vida llena de gloria. Pero en ese momento, lo único que me venía a la mente era una profunda sensación de humildad. Sabía que, sin la sabiduría de Dios, sería incapaz de guiar a Israel. Así que, con toda la sinceridad de mi corazón, le pedí a Dios que me diera sabiduría y discernimiento para gobernar. Quería ser justo y entender las necesidades de mi pueblo, ser alguien que pudiera distinguir el bien del mal con claridad y pureza. En ese instante, Dios sonrió a mi petición. No solo me prometió sabiduría, sino también bendiciones que no había solicitado, riquezas, honor y una grandeza que sobrepasaría a cualquier rey antes de mí. Pero había una condición: debía caminar en sus caminos, obedecer sus mandamientos y mantenerme fiel. Al despertar de aquel sueño, me sentí renovado, como si un manto de claridad y propósito me cubriera. Sabía que mi petición había sido aceptada y que Dios me había otorgado una comprensión y discernimiento que ningún otro rey había tenido. A partir de ese momento, cada paso que daba era con la convicción de que Él estaba conmigo, guiándome en cada decisión. Esta certeza me dio confianza, pero también me recordó que mi poder no era mío, sino un don divino que debía usar con responsabilidad. Mi vida cambió tras esa noche. La fama de mi sabiduría comenzó a esparcirse rápidamente por Israel y más allá. La gente venía a mí con sus problemas, y descubrí que Dios realmente me había dotado de una capacidad única para juzgar y comprender. Pero una cosa era cierta: el viaje apenas comenzaba. Había mucho por delante, y aunque las palabras de Dios resonaban en mi mente, sabía que los retos no cesarían. Después de aquel encuentro con Dios, mi vida como rey tomó un rumbo inesperado. La sabiduría que Él me otorgó no solo me hizo un líder, sino también un juez, alguien a quien la gente podía acudir con la certeza de que recibiría justicia. Muy pronto, mi nombre y mis juicios empezaron a ser conocidos, no solo en Israel, sino en tierras extranjeras. Fue en ese momento que surgió una de las historias más recordadas de mi vida, una prueba que realmente desafió la sabiduría que Dios me había dado. Una mañana, dos mujeres llegaron a mi corte, con lágrimas en los ojos y voces quebradas por la desesperación. Ambas sostenían en sus brazos a un niño, y cada una afirmaba ser la madre. El ambiente estaba tenso, y pude ver la angustia en los rostros de los presentes. ¿Cómo determinar quién decía la verdad en un caso tan delicado? Ambas mujeres contaron sus historias, asegurando que durante la noche el hijo de una de ellas había muerto y que la otra, en su dolor, había intercambiado a los niños. Era un dilema complejo, uno que muchos hubieran evadido, pero yo sabía que no podía darle la espalda. Entonces,
una idea inusual surgió en mi mente, una estrategia que, aunque aparentemente radical, me permitiría ver la verdadera naturaleza de cada madre. Ordené que trajeran una espada, y mi declaración sorprendió a todos: partan al niño en dos, y den una mitad a cada mujer. Hubo un silencio absoluto en la sala, y todos los ojos estaban fijos en mí, esperando lo que sucedería. Fue en ese momento cuando una de las mujeres rompió a llorar y, con un grito desesperado, suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer, prefiriendo perderlo antes que verlo morir. Por el contrario, la otra mujer mantuvo la calma y aceptó la sentencia, sin mostrar compasión. La verdad quedó al descubierto: la verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su propio hijo con tal de salvar su vida. Con esa sola acción, pude ver claramente quién era la verdadera madre. Den el niño a esta mujer, dije, señalando a la que había rogado por la vida del niño. Ella es su verdadera madre. Aquella decisión no solo resolvió un conflicto, sino que también consolidó mi reputación como alguien justo y con una sabiduría fuera de lo común. La historia de este juicio se extendió rápidamente y mi nombre se convirtió en sinónimo de rectitud y claridad. Pero esta fama no estuvo exenta de desafíos. Sabía que mis decisiones serían juzgadas y que cada caso traería consigo nuevas pruebas a mi carácter y sabiduría. Sin embargo, cada juicio que realizaba era una forma de rendir tributo a Dios, de demostrar que la sabiduría que Él me había dado no la usaría en beneficio propio, sino para servir a los demás. Mis responsabilidades crecían a diario, y la demanda por justicia en mi reino era constante. No era fácil, y el peso de cada decisión recaía sobre mí con gran intensidad. A veces, en medio de las noches, reflexionaba sobre el poder y las implicaciones de mis decisiones y oraba para que Dios continuara guiándome. Sabía que, mientras mi fe permaneciera firme, Él me daría la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La sabiduría no era solo un don, sino también un compromiso constante con la verdad y la justicia. A medida que Israel prosperaba, me di cuenta de que la verdadera prueba de mi reinado no era solo resolver disputas, sino mantener la paz y la armonía en mi pueblo. Guiado por la fe y el deseo de servir a Dios en cada paso. El tiempo fue pasando, y aunque mi sabiduría continuaba siendo una fuente de inspiración y fortaleza para mi pueblo, sentía que había algo más que debía cumplir. Había algo profundo que mi padre, David, siempre había soñado hacer y que yo sentía que Dios me había llamado a completar. Sabía que tenía que construir un templo, un lugar sagrado donde el nombre de Dios fuera honrado y su presencia pudiera habitar entre nosotros. Con esto en mente, comencé los preparativos para la construcción del templo en Jerusalén, algo que no solo marcaría a nuestra nación, sino que sería un símbolo eterno de nuestra devoción y gratitud hacia Dios. La planificación fue minuciosa, y para lograr un proyecto tan majestuoso, trabajé de la mano con los mejores arquitectos y artesanos de todo el reino, así como con los recursos más valiosos de la región. Cedro de Líbano, oro, plata, bronce y piedras preciosas se utilizaron para construir cada detalle de esta obra monumental. Todo debía estar diseñado con la mayor excelencia, porque este templo sería nada menos que la casa de Dios. El proceso tomó 7 años, 7 años de esfuerzo, dedicación y fe. Cada vez que visitaba el sitio, podía ver a los obreros tallando piedra, esculpiendo madera y moldeando cada pieza con una precisión y cuidado excepcionales. Para mí, cada aspecto de la construcción era sagrado, cada esfuerzo una ofrenda a Dios. Finalmente, llegó el día en que el templo estuvo completo. Ver el edificio de pie, imponente y lleno de esplendor, era como ver el reflejo de todo aquello por lo que había trabajado y orado. El día de la consagración, Israel entero se reunió para celebrar. La emoción y la solemnidad se sentían en el aire mientras el arca del pacto era llevada al templo, donde se colocó en el lugar santísimo. Me acerqué al altar, con el corazón lleno de gratitud y reverencia, y elevé una oración para dedicar aquel templo a Dios. Pedí que su presencia siempre habitara allí, que su bendición fuera sobre mi pueblo y que cada uno que entrara en el templo pudiera sentir su amor y misericordia. Entonces, mientras oraba, algo milagroso sucedió.
Una nube descendió y llenó el templo, y la gloria de Dios lo envolvió de tal forma que los sacerdotes no pudieron continuar con sus deberes. Era como si el mismo Dios hubiera decidido habitar en el lugar que habíamos construido para Él. Aquel momento fue tan poderoso y transformador que quedó grabado en la memoria de todos los que estaban presentes. El templo no solo se convirtió en el centro espiritual de Israel, sino también en un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Fue un recordatorio constante de su amor y de la promesa que habíamos hecho de honrarle y servirle. Y mientras yo continuaba con mis deberes como rey, el templo se mantenía como testimonio de mi fe y de la sabiduría que Dios me había otorgado. A lo largo de mi vida, enfrenté decisiones difíciles y tuve momentos de duda. Hubo momentos en los que fui tentado y en los que mi corazón se desvió. Pero el templo siempre fue mi ancla, un recordatorio constante de que mi vida y mi sabiduría no eran mías, sino un regalo de Dios. El legado de ese templo, junto con las enseñanzas y juicios que impartí, fueron lo que dejó una huella perdurable. Con cada paso que di, intenté honrar al Dios que me dio tanto y que siempre estuvo conmigo, guiándome en cada desafío. Así, mi historia no fue solo la de un rey con sabiduría, sino la de un hombre que, a través de todo, intentó vivir de acuerdo con el propósito que Dios le dio.